En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Se impone la brevedad en este domingo, pero no por ello hemos de dejar de considerar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, principalmente estas palabras finales: el que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Palabras finales que dan término al milagro de la curación del hombre hidrópico, la enseñanza sobre la santificación del día del Señor, la práctica de la misericordia, como también esa corrección severa que Cristo hace a los fariseos, que observándole malévolamente son reprendidos por su hipocresía, su vanagloria y su soberbia. El que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Satanás quiso ponerse por encima de Dios y bajó a lo más hondo del infierno. Adán y Eva quisieron ser como Dios y perdieron la gracia y la amistad con Él. Los hombres de Babel quisieron construir una torre para llegar al cielo y quedaron confundidos. Y así, la Sagrada Escritura narra casos y casos de aquellos que, queriendo ser algo, terminaron mal, muy mal. La misma historia de la humanidad nos da ejemplo de hombres pretenciosos, grandes y poderosos, pero que por su ambición de poder, teniéndolo todo en su momento, pero queriendo todavía más, terminaron sus días desgraciadamente. La soberbia no lleva a buen término. Dios rechaza a los soberbios, y los mismos hombres detestan a los engreídos, pues se le presentan como odiosos, como repugnantes. El que se humille será ensalzado, afirma el Divino Salvador, presentándose él mismo como el manso y humilde de corazón. Santo Tomás de Aquino afirma: la humildad significa cierto laudable rebajamiento de uno mismo por convencimiento interior. La humildad, derivada de la virtud principal de la templanza, hace moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, porque uno comprende su pequeñez y su miseria, principalmente con referencia a Dios nuestro Señor. Por eso Santa Teresa dice: la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y la nada, y quien esto no entiende, anda en mentira. Conociendo la grandeza de Dios y nuestra nada, no podemos más que no tener mucho aprecio de nosotros mismos, y sí una gran admiración y confianza en el poder y el amor de Dios. La humildad no es la virtud más importante. Antes están las virtudes teologales, infusas por Dios en nuestra alma: fe, esperanza, caridad, y las 4 cardinales: justicia, prudencia, fortaleza, templanza. Pero sin la humildad, mis queridos hermanos, parece que el resto de las virtudes no brillan en todo su esplendor. Es más, todos los autores espirituales llaman a la humildad fundamento de todas las virtudes, fundamento de la vida espiritual, porque se contrapone a la soberbia, que es la madre de todos los pecados. La humildad, en la medida en que parece mantener la mente y el corazón sometidos a la razón y a Dios nuestro Señor, dispone para vivir correctamente todas las virtudes, todo el edificio de las virtudes. Veamos cómo, y comencemos por la virtud más importante, la virtud de la fe, por la cual creemos en Dios que se ha revelado. La fe pide un entendimiento humilde y rendido, cautivando todo nuestro entendimiento en servicio a Cristo nuestro Señor. El entendimiento soberbio es impedimento para recibir la fe. Dice Jesús en el Evangelio a los fariseos: ¿cómo podéis vosotros creer en mí? Pues buscáis ser honrados unos por otros y no buscáis la honra
que de solo Dios viene, también es necesario la humildad para perseverar y conservar la fe. La soberbia es el principio de todas las herejías y aleja de la comunión de la Iglesia. Estima uno su inteligencia, su juicio, su parecer, por encima del parecer de los dogmas, del magisterio y de la Iglesia. Los herejes son soberbios, aunque se disfracen con piel de oveja. Ved qué actual es esto por parte de aquellos que con ocasión del sínodo quieren cambiar la fe y moral de la Iglesia con una apariencia de fraternidad, de acogida, de misericordia, mostrándose como pastores que buscan el bien de las almas, pero no, esconden la soberbia de querer ser más que Dios, de pensar que saben más que el Evangelio, de creerse más comprensivos y caritativos que la misma Madre Iglesia. Dios tenga misericordia de ellos y les conceda la gracia de la conversión. Virtud de la fe, virtud de la humildad. Pero sigamos, la humildad nos es necesaria también para vivir correctamente la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza se sustenta con la humildad. El humilde se sabe necesitado, que con sus fuerzas poco puede, y así movido por la humildad, se abandona con gran afecto a Dios nuestro Señor y pone toda su esperanza en Él, sabiendo que de uno propio no puede esperar nada. La humildad, además, enciende y aviva la caridad y el amor de Dios, porque el humilde conoce que todo lo que tiene le viene de la mano de Dios y que Él está muy lejos de merecerlo. Dice el libro de Job: ¿quién es el hombre, Señor, para que os acordéis de Él y pongáis vuestro corazón en Él y le hagáis tantos favores y mercedes? Los santos exclamaban aquello de: yo porfiar a ofenderos cada día, Señor, y vos a hacerme mercedes cada hora. Y así los santos, cuanto más consideraban su indignidad y miseria, más obligados se hallaban a amar a Dios, que puso sus ojos en tan grande bajeza. A imitación de la Virgen María, el humilde no cesa en su Magnificat. Proclama: glorifica mi alma al Señor, porque puso los ojos en la bajeza de su sierva. La humildad nos lleva a amar más a Dios, pero también a amar mejor a nuestro prójimo. La soberbia nos lleva a juzgar, a criticar, a tener a nuestros semejantes por imperfectos y defectuosos, como inferiores a nosotros. El humilde tiene sus ojos puestos en sus propias faltas y está acostumbrado a mirar en otros las virtudes. Dice el padre Alonso Rodríguez en su tratado sobre las virtudes: si preguntáis de dónde nace el juzgar a mis hermanos, digo de la falta de conocimiento propio, porque si anduvierais dentro de vos, tendríais tanto que mirar y llorar vuestros duelos, que no tendríais cuenta de los ajenos. De la humildad nace también la paciencia. El humilde sabe callar, no quejarse, guardar silencio, no hablar de sí mismo, disculpar, esperar, mortificarse. Con el profeta Miqueas, el humilde puede decir: sufriré de buena gana el castigo que Dios me envía, porque he pecado contra Él. El soberbio, por el contrario, de todo se queja y le parece que le injurian y marginan, aunque no sea así. No le tratan como merece, suele decir, me marginan, y cree que la razón es porque todos le tienen envidia. Con la humildad viene también la virtud de la paz. Aprended de mí que soy manso y humilde, nos dice el Señor. ¿Y cuál es el efecto de este aprendizaje, de entrar en esta escuela del corazón de Jesús manso y humilde? Hallaréis descanso en vuestras almas. El que procura ser humilde tiene gran paz consigo mismo y también con sus hermanos. El soberbio siempre anda metido en líos, en enfados, venganzas, reyertas, conspiraciones, murmuraciones.
Como la humildad nos lleva a considerar al prójimo superior a nosotros, el humilde se niega a sí mismo y en todo aquello que no sea pecado cede su propio gusto y criterio, creciendo en él el amor e irradiando paz y alegría allí donde se encuentre. Obediencia y humildad son hermanas inseparables. En la pobreza de espíritu puso nuestro Señor Jesucristo la primera de las bienaventuranzas. El humilde se conforma con lo que tiene, acepta gustoso lo que le dan, sea poco o mucho, se desprende de lo superfluo e innecesario y no busca grandezas ni exquisiteces. A mayor pobreza, el humilde sabe que tiene mayor libertad para hacer la voluntad de Dios. La humildad, mis queridos hermanos, es también necesaria para obtener y conservar la castidad del cuerpo y la pureza de corazón. Para ello es necesario hacerse pequeño como un niño inocente. Es bien sabido que el fiarse de sí mismo es la razón de toda clase de caídas. El soberbio siempre buscará excusa para el pecado, incluso aparentemente bien razonadas en lo divino y en lo humano. El humilde camina en el amor y en el temor de Dios, huyendo de toda ocasión de pecado y buscando solamente en Dios su fortaleza. Finalmente, no se puede ser hombre de oración sin humildad. La oración con humildad penetra los cielos y no descansa hasta que llega al trono de Dios. La humildad nos sitúa debidamente ante Dios, nos ayuda a perseverar, nos hace pedir lo que más nos conviene y sobre todo, la humildad hace en nosotros no tener otro deseo que cumplir, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entremos en esta escuela de la humildad y comprendamos, mis queridos hermanos, la importancia de ella y cuán necesario es que la pidamos al cielo. Por eso repitamos muchas veces al día esa hermosa jaculatoria: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Esto es, Jesús, haznos mansos y humildes como tú. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.